Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia y estoy aquí con Irma. Y vamos, regresamos después de un par de semanas de pausa y la verdad es que tenemos bastante que cubrir, pero queremos enfocarnos en un tema en particular que causó como mucha indignación y fue bastante importante la semana pasada, y fue que la Corte Suprema de Justicia declaró no culpable al diputado del partido PRD, Arquesio Arias, por violación y actos libidinosos contra una menor. Este caso empezó en 2019, cuando pocos meses después de que Arquesio Arias tomó posesión como diputado de la bancada PRD, él es diputado por la comarca Gunayala. Pocos meses después, a través de Foco Panamá, se salieron unas víctimas Pero que, unos unos testimonios, sí, de una, si no me equivoco, era una menor de edad y una persona que ya no era menor de edad, pero al momento de lo que ella declaraba que había sucedido, lo era, donde decían que habían sido víctimas de acoso sexual por parte del diputado Arquesio Arias, quien es médico y se desempeñaba como médico en la comarca. Entonces, bueno, ese caso se abrió, a él le pusieron un impedimento de salida de su casa, o sea, tuvo como casa por cárcel por un tiempo mientras hacía la investigación. todo durante la pandemia, nada especial. Exacto, igual que a todos los demás. El fiscal del caso, si no me equivoco, fue Olmedo Arrocha. Nosotros hicimos un episodio de la serie de podcast de ¿Y qué pasó con el caso del diputado Arquesio Arias? Eso lo pueden encontrar en el archivo de la prensa, donde explicábamos un poquito como que qué había pasado y dónde se estaba con el caso. Y bueno, la pandemia atrasó los tiempos y demás, y se fue a juicio. El juicio duró, si no me equivoco, aproximadamente 2 semanas. Y bueno, el pasado 16 de abril se declaró no culpable al diputado Arquesio Arias. Eran 4 cargos por los cuales se le estaba juzgando, que tenía en su contra. Eh, eran Era violación carnal y actos libidinosos, pero contra dos mujeres, una menor de edad, una mayor de edad, o sea que era violación carnal y actos libidinosos con cada mujer. Los magistrados lo declararon unánimemente no culpable en el caso de violación de carnal en ambos casos, y en el caso de actos libidinosos lo declararon no culpable de forma unánime de vuelta en el caso de la mayor de edad. Pero aquí es donde entramos entonces ya al zaperoco y a de donde probablemente viene la controversia. Y es que 5 de 9 magistrados sí lo declararon, lo encontraron culpable del delito de actos libidinosos en contra de una menor de edad. Y esto sería suficiente para condenar a Dalia, a Irma, a cualquier otra persona que no somos diputados. Pero como nuestro amigo Arquesio Arias es diputado, resulta que en el Código Penal, en el artículo 495, se declara que las decisiones que adopte el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dentro de las causas que se sigan contra un diputado deben ser adoptadas por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. Esto yo no conocía de esta regla o este privilegio que gozan los diputados, no lo conocía. Aclaremos que esto significa que les faltó un voto. O sea, tenían que ser 6 personas que lo declararan culpable y fueron 5. Claro, y el escándalo viene de que es el privilegio, ¿no? De que a un ciudadano no se necesita que sean 6 magistrados, pero entonces, ¿por qué a un diputado? Sí, en teoría, en la Constitución dice que no habrá ningún tipo de fuero, no habrá ningún tipo de privilegio. No sé si ese artículo en específico se podría demandar por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia. Digo, yo lo encuentro inconstitucional, no soy abogada, pero me parece que es un privilegio bastante obvio que un diputado necesite que más magistrados lo encuentren culpable para entonces poder que haya una condena, porque a nadie más se le da ese favorcito, por decir así. Pero aparte de mandarlo por inconstitucional, un diputado, el diputado Gabriel Silva de la bancada independiente, está proponiendo entonces un proyecto de ley para literalmente hacer que esto sea así, para poder, ¿cómo se dice?, revertir este privilegio que al parecer ya viene desde antes de este Código Penal y todo, o sea que tenemos un buen rato con esta situación.
¿Cuál es el tema que creo que es lo que muchas personas tal vez no entienden cómo funciona? Si un ciudadano va a presentar una denuncia contra un magistrado de la Corte Suprema, al no haber, la Corte no se puede juzgar a sí misma, los magistrados no se pueden juzgar a sí mismos, en teoría eso es obvio, pasa a la Comisión de Credenciales, Justicia y Asuntos Constitucionales A de la la Asamblea. Entonces, tenemos una dualidad donde los diputados son los encargados de investigar a, a los magistrados y los magistrados son los encargados de investigar a los diputados. Desde que yo estoy cubriendo la Asamblea, van 3 años, yo no recuerdo un verdadero proceso que haya avanzado contra un magistrado dentro de la Comisión de Credenciales. De vez en cuando los diputados, bueno, empiezan abren esos expedientes que quedan ahí, esos cuadernillos, como les llaman ellos, de esas denuncias ciudadanas que hay contra los magistrados, porque tienen el deber, y es parte de, o sea, está en la ley, que ellos tienen que en algún momento revisar esos cuadernillos. Lo que pasa es que, bueno, se archiva el caso porque prescribió. O sea, dejan ese caso ahí, y pasa suficiente tiempo para que el caso ya no se pueda juzgar. Entonces, ¿qué pasa? Como los diputados, o sea, hay como un, ¿qué hay para ti? ¿Qué hay para mí? Es un pacto de no agresión, ¿no? Es como que tú no te metes por acá, yo no me meto por allá y todos vamos a chilear nuestra vida ya. Que de hecho ese era uno de los temas que estaban como en la plataforma cuando se hablaba de las reformas constitucionales, ¿no? Siempre se habla de modificar precisamente eso, de que los magistrados juzguen a los diputados y los diputados a los magistrados, porque obviamente, pues, si es entre ellos dos, sí. Recuerdo nadie va a hacer la primera agresión para entonces tener como que un tipo de venganza del otro, porque tú nunca sabes qué puede pasar, ¿no? Bueno, a raíz de este fallo de no culpables se formaron varias protestas, tanto en la Corte Suprema de Justicia, también se dieron unas en la Asamblea Nacional. Cercaron la Corte Suprema de Justicia, así como cercan la Asamblea Nacional, para que nadie se acerque, porque bueno, aquí al parecer no se puede protestar y está prohibido y la democracia no existe. Y siguiendo en esa línea, de hecho, arrestaron a unos manifestantes y los multaron con hasta $1000 por hacer cosas como tirar huevos, que honestamente he visto más huevos tirados en Halloween y no veo multas de $1000 para niños que tiran huevos en Halloween. No entendí. Sí, creo bueno, tenemos el tema, o sea, como que ahora obviamente la iniciativa legislativa del diputado Gabriel Silva es positiva. Claro, Pero pero la pregunta es que van a votar a favor de queda en manos de los diputados es que, decidir, queda en manos de los diputados legislar que les sea más fácil a la Corte condenarlos. Ajá, exacto. O sea, no va a pasar. No le mucha... Yo recuerdo que cuando se estaban discutiendo las posibles reformas constitucionales con la concertación, recuerdo como que había varias maneras en las que se trataba de mitigar este pacto de no agresión, como lo llamó Irma, y era como creando un cuarto como tribunal que fuera o sea, como hacer un triángulo en vez de un pim pam, sino un pim pam pum, ¿no? Entonces, esa era la idea. Pero bueno, no sé, creo que obviamente al final de esta semana es que se publica, como funciona es que se publica la sentencia del caso, o sea que se podrá leer cuáles son los argumentos de los distintos magistrados para llegar a su decisión de culpabilidad o no culpabilidad. O sea, al final lo que esto nos dice es que el diputado Arquesio Arias es culpable de actos libidinosos contra una menor, pero no lo suficientemente culpable para tener que hacer cárcel por eso. O sea, ya Arquesio Arias está libre. No es suficiente culpable porque es un diputado, pero si fuera un ciudadano, si fuera suficientemente Entonces, culpable. bueno, ya Arquesio Arias está libre para salir y volver a su curul en la asamblea y volver a tomar tiempo en el aire, o sea, tiempo aire en el canal de la asamblea y en la radio y demás para decir y proponer leyes y legislar y todas estas cosas. Se nos pasó un pequeño detalle, y es que el pequeño detalle es que el diputado Arquesio Arias es un médico y estos casos se dieron supuestamente en una clínica, en consulta. En una consulta en la comarca Gunayala. Entonces, muchas personas se preguntan como, ok, entonces, ahora con este fallo, después de que él termine de ser diputado, o sea, en el año 2024, él va a poder volver a ejercer como médico, va a volver a tratar a mujeres, porque en este caso eran revisiones como ginecológicas, revisiones obstetras, no sé. Y eso es bastante... Da miedo, ¿no? Para cualquier mujer o para cualquier padre o para cualquier ciudadano de Panamá da un poco de miedo de que
5 magistrados lo encontraron lo suficientemente culpable, pero como es un diputado no, entonces ahora lo vamos a tener en la calle, simplemente porque es diputado y esta ley lo favorece. Entonces creo que la indignación es completamente válida y siento que se está haciendo todo lo posible para criminalizar la protesta, que es un derecho de todos, que todos podríamos poder protestar y expresar cómo nos sentimos frente a las situaciones que suceden en nuestro país. Y bueno, todo este tema de la Corte Suprema de Justicia obviamente entonces lleva la conversación de vuelta a los magistrados de la Corte Suprema. Y de hecho, nuestro presidente, Nito Cortizo, a él le toca nombrar a 6 magistrados, ya nombró 3, y dijo que en abril, él había dicho que en abril iba a empezar el proceso para nombrar a 2 nuevos magistrados, porque este año se le vence el término a 2 magistrados, Hernán de León y a Luis Ramón Fábrega, por lo cual necesitan reemplazos. Entonces, lo que va a hacer el presidente, que fue lo mismo que hizo con las designaciones del año pasado, que él designó a Maribel Cornejo, María Eugenia López y Carlos Alberto Vázquez Reyes, fueron los primeros magistrados que él designó, y lo que él hizo fue que sí, siguió el proceso del Pacto de Estado por la Justicia, pero entonces los nombres que salen del Pacto de Estado por la Justicia, él los llevó a una empresa consultora, que esta empresa entonces les hizo como el perfil de cada persona en la lista, que es como un paso más que lo que pues han hecho otros presidentes. Bueno, fue varios pasos más de lo que han hecho otros presidentes. Sí, de hecho, cuando él dice que él lo va a hacer de esta manera, me parece que todos le creemos, porque ya lo demostró, que una vez se lo tomó en serio y no lo hizo por amiguismo, ni se puso a buscar a personas con conexiones al partido, con conexiones a él, lo cual es raro porque sus otros nombramientos sí han sido como medio, pero bueno, en la justicia al parecer él sí se lo está tomando bastante en serio. Así que bueno, esperemos que los próximos 2 magistrados vengan con una mejor calidad que lo que ya tenemos en la Corte Suprema de Justicia, porque la verdad es que hemos tenido una serie de fallos de la Corte que a mí me deja un poco así como, ¿pero en qué país yo vivo? O sea, empezando por la esterilización femenina, que dicen que las mujeres en verdad no somos iguales a los hombres, ahora con esto de que, bueno, sí eres culpable, pero no tanto. Mucha, la cuarentena que declararon uno que era constitucional, que es bastante así como... Han habido varios fallos que han venido, que creo que han dejado a la ciudadanía así como, ¿pero qué Corte tenemos? Y la ha puesto como en el spotlight, que muchas veces la Corte pasa bastante agachada, sobre todo si no hay casos de alto perfil o si no hay como demandas de inconstitucionalidad de alto perfil, la Corte puede pasar bastante agachada y la atención se puede ir más como que a la Asamblea de los Ejecutivos, pero definitivamente que estas últimas semanas la Corte ha estado ahí. Así que bueno, ya dijeron, el Consejo de Gabinete autorizó la convocatoria. La convocatoria no ha salido todavía en Gaceta Oficial, o sea que todavía no se pueden apuntar, pero bueno, todavía estamos a finales de... Nos queda un tiempín para que acabe abril, para que se... Van para eso. Creo que es interesante, sí, como dices, lo de la designación de los magistrados de Nito, que fue algo que tuvo que hacer bastante temprano en su gobierno, ha sido algo como bastante aplaudido por la sociedad civil, me parece, y principalmente por grupos ciudadanos que velan por la justicia y que se tratan temas de transparencia, y además ha sido como que, mira, la verdad es que sí, son personas que no se le conocen como que lazos cercanos a nadie del gabinete, ni al presidente, ni nada por así. Y que no han participado en los fallos controversiales que hemos tenido últimamente. O sea, exacto. También, no se están poniendo en el lado de que uno está diciendo, pero ¿qué estás haciendo? Entonces, gozan de una buena aceptación. Sí, nuevos, pero... también creo que cuando Nito, en muy acorde a cómo es él, cuando anunció la convocatoria, tuvo varias frases como célebres. Bueno. O sea, decía cosas como que, bueno, él esto lo dijo antes, pero les quiero leer un par. Dijo, espero que participen muchos, pero que cumplan con estas 3 características: conocimiento, compromiso y carácter. Lo dijo, porque usted puede tener las 2 primeras, pero si no tiene carácter, su columna vertebral está hecha de gelatina. Bueno, ¿y dónde estaba ese pensamiento cuando escogió al procurador? Eso mismo fue lo que yo pensé. Se le quedó el carácter por fuera. No, o no es un buen juez, o sea, no juzga bien el carácter de la gente, porque... Cierto. Pero bueno, creo que va a ser interesante ver ese proceso de convocatoria. Espero que todo se haga de la misma manera en la que se hizo anteriormente, que era como que parece hasta ahora, parece todo estar bastante bien, y o sea, como que parece que sí fueron nombramientos como muy neutros, o sea, no había grandes opiniones al respecto, no había como, nadie saltaba y decía, espérate, ¿esto qué es? Entonces, poco a poco, la verdad es que la responsabilidad que los tiempos le han otorgado a Nito Cortizo, o sea, los periodos en verdad son un montón,
de magistrados, o sea, que tiene en sus manos poder hacer un verdadero cambio dentro de la Corte Suprema. Vamos a ver si eso se da tal cual, y mientras tanto... 6 de 9 magistrados van a ser nombrados Sí, por... o sea, es que si hace todo bien... Esa es la mayoría absoluta. Era la mayoría absoluta para condenar, sí, exacto. Pero bueno, hay que seguir viendo. Recuerden que la sentencia del caso Arqueso Arias publica a finales de esta semana, así que seguro va a haber algo de cobertura sobre eso y vamos a poder ver. Porque uno lee esos fallos y uno dice que, ¿qué? ¿Esto qué yo? Un niño de primer año de derecho. Alguien entenderá y nos explicará qué quiere decir. Pero bueno, eso fue todo por hoy en el episodio del podcast Sin Nombre. Gracias por escucharnos. Los vemos la otra semana. Nuestros handles de Twitter van a estar aquí abajo. El mío es Dalia_Pichel y el de Irma es @no soy Irma. Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la otra semana en otro episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Chao.